nos da. Permítame hacer una oración para poder compartir la palabra en esta mañana. Amado Jesús, bendito Dios, te damos gracias porque podemos estar en tu casa un día más. Señor, gracias porque nos regalas un día más de vida. Bendito Dios, en algunos casos tal vez para volver a empezar. Señor, en otros para poder seguir regocijándonos y alegrándonos en la obra preciosa que has comenzado. Sea como sea, hoy tenemos el privilegio y la bendición de conocerte un poco más que ayer, de descansar en tus promesas y poder seguir adelante. Solo te pedimos que hoy, por medio y a través de tu preciosa palabra, nos podamos encontrar cara a cara contigo, ser capacitados, facultados, transformados y llenados de tu presencia, para que en cada día, Señor, que ya tú tienes agendado que pasemos por este peregrinaje en esta tierra, lo podamos hacer de tu mano y dándote la gloria únicamente a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, las personas que gustan anotar o no pueden estar con nosotros hoy, están desde su casa, vamos a estar compartiendo algo que lleva por título Recuerda dónde te encuentras y hacia dónde vas. Cuando meditaba un poquito en este título, después de que ya habías terminado la predicación y miraba un poco de todo esto, dije, uy, se me parece mucho un título como si fuese a compartir algo motivacional que tuviese que ver con aspiraciones al futuro, pero no hay nada más alejado de esa realidad. Acompáñeme a Romanos capítulo 12, verso 12, para que pueda entender. Durante todo este año me he sentido muy bendecido al estudiar el libro de Romanos. Y estas últimas semanas he podido disfrutar de dedicárselo únicamente a Romanos capítulo 12, un capítulo de Romanos que habla desde el versículo 1 cosas tan conocidas para algunos como presenten en adoración espiritual su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. En el verso 2 nos habla de renovar nuestra mente, de ser transformados, de no amoldarnos a este mundo. En el verso 3 de no tener un concepto más alto de nosotros. Pero en el verso 12 comienza a entrar en un aspecto bien interesante y son tres puntos que quisiera que podamos desarrollar en nuestra vida y en esta, por medio, perdón, y a través de esta predicación que son esenciales y revelan mucho de nuestra condición como creyentes. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribe a esta iglesia o a estas personas y les dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Son tres puntos y tres aspectos completamente radicales y fundamentales que Pablo establece. Y cuando nosotros solemos pensar como personas o seres humanos en lo que significa la palabra esperanza y en lo que significa tener esperanza, es muy fácil asociar la esperanza a que las cosas salgan como esperamos que salgan y no vernos perjudicados en circunstancias y en situaciones difíciles. Ayer, en esas diosidencias o causalidades del Señor, tuvimos la oportunidad de compartir algo muy especial en el tiempo con legado. Damos gracias a Dios por los tiempos tan especiales que estamos teniendo con los jóvenes. Ayer predicó uno de nuestros líderes, que es Freddy, y él hablaba acerca del problema del cautiverio y el problema de la idolatría, que tiene mucho que ver con esto. Porque muchas veces nuestra esperanza es distorsionada y comenzamos no, les preguntaba a los jóvenes más grandes si podíamos identificar qué ídolos hay en nuestras vidas. Y de una manera muy irónica, muchas veces para muchas personas que nos hacemos llamar cristianos o creyentes, hay un ídolo que podemos llegar a tener y a levantar en nuestras vidas y es aquel a quien llamamos Dios. ¿Por qué? Porque deja a Dios de ocupar su lugar divino de deidad absoluta y autoridad máxima y suprema para decidir sobre nuestras vidas y considerar qué es lo mejor para nosotros. Pero nosotros como criaturas hechas a su imagen y semejanza, formados por sus propias manos, comenzamos a tener a Dios como un ídolo porque comenzamos a utilizar a Dios para nuestro propio beneficio. Pablo, cuando escribía a los romanos y había podido compartir el evangelio en Roma, predicar el evangelio a los griegos y a tantas personas que tenían algo muy en particular, y es que tenían muchos dioses a los cuales adoraban para beneficiarse de estas deidades hechas por manos humanas. No eran realmente dioses. Ellos tenían y adoraban, hacían ritos y un montón de cosas para adorar a diferentes dioses para verse beneficiados. ¿Por qué lo traigo a colación?
Porque muchas veces en nuestras vidas hemos depositado nuestra esperanza, valga la redundancia, una falsa esperanza en un falso Dios. Y caemos en algo que Dios condena tajantemente y es el problema de la idolatría. Cuando nosotros forjamos una falsa esperanza porque tenemos una idea distorsionada de lo que realmente es el Evangelio y quién es Jesucristo. Es maravilloso en esta reunión especial cómo se celebra que muchas personas estén aceptando no solo el desafío, sino la bendición de separar tiempo de sus vidas y aprovechar ese tiempo para conocer más al Dios de las Escrituras, que los va a llevar a forjar una relación más sólida con Él y por ende les va a garantizar sí o sí una seguridad y una esperanza totalmente diferente y una fe totalmente diferente para enfrentar esta vida sobre esta tierra. Por eso conocemos a Dios. Y cuando nos atrevemos a conocer a Dios y a través de cómo Dios se revela en la Escritura, entendemos que la esperanza que nosotros tenemos no es una esperanza como la que el mundo vende o la que el mundo ofrece. Hemos crecido muchas veces de una manera desesperanzada y cuando estamos en momentos de crisis, sea cualquiera que sea la situación, creemos que la esperanza de la que Dios nos habla en su palabra o creemos que Dios es esa esperanza porque creemos que si Dios está con nosotros, mejor dicho, como dicen, ¿quién contra nosotros? Pero realmente es que cuando llega una mala noticia, un mal diagnóstico, cuando nos echan del trabajo, cuando perdemos a esa persona, cuando el matrimonio fracasa y en diferentes circunstancias, cuando recaemos ante el mismo pecado una y otra vez y nos sentimos derrotados y acusados por el mismo enemigo y por nuestra propia conciencia, empezamos a creer, Señor, tú eres mi esperanza para sacarme de acá. Bueno, Pablo no está hablando de eso. Y vamos a tocar muchísimos versículos esta mañana para enfocar realmente lo que significa Cristo como esperanza para el creyente. Por eso Romanos 12:12 dice, alégrense en la esperanza. Y la razón principal por la que muchos creyentes viven de manera desesperanzadora es porque no conocen a su Dios, no conocen las Escrituras y para ellos no es necesario ni es una necesidad vital de vida acercarse a la palabra de Dios. Viven tratando de encontrar esperanza y refugio en sus logros personales, placeres y seguridades vanas y pasajeras, perdónenme, que otorga este mundo. Y mi querida iglesia, como recién lo resaltaba, el vivir de esta manera nos pone en una posición de caer en idolatrar todas estas cosas y por ende incurrir en pecado. Creamos ídolos que busquen otorgarnos a nosotros lo que creemos que debe ser suplido y muchas veces ponemos a Dios en esa posición. Esperamos que las circunstancias cambien o que Dios obra a nuestro favor y así poder disfrutar de la paz que solo Él puede proporcionarnos. La esperanza que tenemos en Cristo no es la ausencia de adversidad. La esperanza que tenemos en Cristo no es la ausencia de dolor y sufrimiento en este mundo. Y esta es la parte que muchos creyentes, perdóneme, y me involucro en esta parte, por muchos años me costó aceptar. Muchas veces creí que por ser hijo de Dios era injusto. No es que me cansé, pero sí se dolió mi corazón repetidas veces cuando escuché sobre todo jóvenes por la falta de vivencia, a lo que se traduce de alguna manera como falta de experiencia, aunque he conocido adultos más adolescentes que jóvenes, con una mentalidad mucho más adolescente que la de muchos jóvenes maduros, donde se encuentran en una posición en la que creemos que el experimentar dolor y sufrimiento no es parte de la vida cristiana. Compartí hace poco con algunos amigos un video que vi de un pastor en Bogotá, en una iglesia, donde él decía que experimentar dolor y sufrimiento no es compatible con el cristianismo, que tener enfermedades no forma parte del cristianismo. Y lo peor de todo no es eso. Lo peor es que concluye la frase diciendo, tal vez eres un cristiano que vive derrotado. Y en lugar de aceptar tu derrota, prefieres utilizar frases como Dios está utilizando esa enfermedad para su gloria, porque no quieres aceptar que eres un cristiano que vive derrotado. Porque si eres cristiano, la enfermedad no puede tocarte. Y si tú eres cristiano, tienes que reprender y la enfermedad te tiene que dejar. Eso es misticismo. Eso no es cristianismo. Porque podríamos usar toda la Biblia, absolutamente toda la Biblia, para describir el dolor y el sufrimiento, número uno, como una catástrofe y una consecuencia del pecado del ser humano. Pero número dos, como literalmente una
herramienta y un instrumento que Dios ha utilizado a lo largo de la historia para que el hombre vuelva a poner su fe en Él. Pero sobre todas las cosas, y este es el punto donde quiero enfatizar, Dios utiliza ese dolor y ese sufrimiento para enseñarnos que este mundo no es nuestro paraíso. ¿Me sigue? Ahora lo vamos a profundizar. Y que solo Jesucristo es nuestra esperanza futura, no nuestra esperanza para sacarnos de los problemas, sino nuestra esperanza hacia el futuro. La esperanza que tenemos en Cristo, por eso no es la ausencia de estas cosas. Me dolía, le decía muchas veces en el corazón, cuando escuché muchas veces, no lo escuché una vez, lo escuché muchas veces, es más, yo sufrí esto, y el hecho de como cristiano comparar mi vida cuando estoy atravesando momentos de adversidad y ver personas que yo sé que no son cristianas, es más, se mofan de las cosas de Dios y pareciera que amorosamente, económicamente, familiarmente, laboralmente y en todos los mentes que existen están mejor que yo. No sé si se ha sentido en esa posición. Y le demandamos a Dios y le exigimos a Dios el cómo es posible que alguien que le dé la espalda a Él esté viviendo una mejor vida de la que yo debería estar viviendo. Porque el hecho de ser hijo de Dios me pone en una posición de exigirle a Dios de que Él está en la obligación de darme lo que otros tienen, o lo que yo considero que es una necesidad para mí. ¿Me sigue hasta acá? Y es lo que tenemos que tener cuidado. Porque si no vamos a comenzar a desarrollar una falsa esperanza en un Dios que no es el Dios de la Biblia y no es la esperanza a la que Pablo apunta. Todo esto negativo hace parte del mundo, el dolor, el sufrimiento, las enfermedades, las circunstancias difíciles. Y la esperanza de la que Cristo nos habla es Dios mismo revelado como fuente de vida y esperanza en el presente, pero sobre todo como esperanza en el futuro. Porque en el carácter del cristiano es necesario que Dios forme y cree absolutamente, iglesia, un desapego por este mundo y una dependencia, rendición y entrega por Él y solo para Él. En el momento en que hay cosas de nuestra vida en que se convierten en una necesidad primordial mucho más grande que la misma presencia de Dios, es en ese momento en que comenzamos a levantar ídolos en nuestra vida. Por eso una de las cosas que le decía ayer a los jóvenes es que los ídolos muchas veces no son levantados de manera intencional con el deseo de quitar a Dios del corazón. Los ídolos muchas veces se levantan con buenas intenciones porque atravesamos necesidades y circunstancias adversas y empezamos a ver cosas que realmente son una necesidad y en un momento determinado esa necesidad ya no es una necesidad. No solo pasa a ser un capricho, sino que comienza a ocupar el lugar de Dios. Una de las cosas que compartí en la primera reunión, ayer en la noche, tuve la posibilidad de hablar con un amigo que lidera en esta iglesia y con su familia, su esposa, sus hijos. Y no es el primero, hemos pasado muchos, o creo que muchos han pasado por esta situación en la que en algún momento se han encontrado ante la noticia de estás despedido, estás despedida. Y esta persona ya grande, con un empleo, con un trabajo, le dan esta mala noticia. Y obviamente lo primero que puede tender a pensar uno es, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a proveer para los de mi casa? Y comenzamos a pensar y a resolver de manera desesperada, producto de que pareciera que así como esa situación y esa noticia me toma por sorpresa a mí, va a tomar por sorpresa a Dios. Iglesia amada, si Dios, el Dios de la Biblia, es el Dios de nosotros, no hay nada que lo tome por sorpresa a Él. Y la mejor garantía que nosotros podemos tener es que es aquellas noticias que son negativas para nosotros. Nuestra esperanza radica también en el hecho de que para Él no es una sorpresa. Y no solo tal vez, sino absolutamente Él está permitiendo eso con un propósito. ¿Me sigue hasta acá? Entonces hablábamos ayer de esto y de esta situación. Pero irónica o paradójicamente, hay personas que no han perdido su trabajo y viven con un cepo atados con miedo a perderlo. ¿Me sigue hasta acá? Porque una cosa es experimentar el miedo, el pánico y la ansiedad en medio de una circunstancia adversa y otra cosa es haber levantado un ídolo sin siquiera haber pasado todavía por ahí. Y hay personas que son esclavas de esto. De hecho, esta persona me compartía y me decía, mira, yo tuve un trabajo donde me pagaban muy bien, me pagaban un muy buen salario, ganaba en dólares, vivía aquí en Colombia y tenía la posibilidad de vivir en cualquier parte del mundo.
porque era un trabajo remoto. El problema es que comencé a volverme literalmente dependiente de este trabajo porque tenía que cumplir unas horas estrictas y esta empresa era una empresa multinacional, una empresa muy grande, muy grande, que incluso hacía software para clubes de equipos de la Champions League o cosas así. Le estoy diciendo como para que se meta en contexto de que era una empresa muy grande que movía muchísimo dinero y esta empresa trabajaba con un software que cada cierta cantidad de minutos lo monitoreaba a él y le sacaba fotos desde su aparato con el que trabajaba, en este caso su computador, para monitorear si él estaba trabajando. Pero no solo eso, porque uno dice, bueno, pongo una foto y ahí salgo trabajando. No, el software al mismo tiempo, cada ciertos minutos, monitoreaba qué aplicaciones o programas o qué cosas se estaban utilizando dentro del computador en el que él se supone que debería estar trabajando. Entonces él, si se iba por minutos, todo eso se traducía a pérdida de dinero. Entonces él me decía, cada vez que yo quería, yo no tenía vacaciones, si yo quería pedía vacaciones y me iba con mi familia, pero si yo me iba, eso significaba que iba a perder X cantidad de dinero. Y eso comenzó a generar en mí una adicción y un deseo de querer trabajar y trabajar, porque si yo dejaba de trabajar se traducía a estoy perdiendo plata. ¿Me sigue hasta acá? Y él no había perdido su trabajo, no lo había perdido. Y hay personas que no han perdido su trabajo o no han perdido un ser amado, no están experimentando el dolor y la aflicción de lo que significa literalmente perder algo y estar en un tiempo de prueba y sin embargo viven como si estuvieran ahí porque han levantado ídolos, producto de que hay una falsa esperanza, porque hay un falso Dios sobre el cual han depositado su fe. Y por eso Pablo es enfático en esto. ¿Cuál es la esperanza del creyente? Hebreos capítulo 10, verso 19 al 23, voy a compartir con usted varios versículos. Dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, la cual hizo por medio de su cuerpo. También tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. Y él concluye, mantengámonos firmes, dice, mantengamos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Cuando Pablo comienza a hablar de esta promesa, no está hablando de la solución de problemas a los que enfrentamos sobre esta tierra. La esperanza que tiene el creyente es la esperanza de que su vida sobre esta tierra es un mero peregrinaje y que su verdadera esperanza no radica en la ausencia del dolor y el sufrimiento, sino en que a pesar de lo que enfrentemos, nuestra vida verdadera está en Cristo Jesús en un futuro de gloria. Primera de Tesalonicenses 4, 13, 18. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. Y él acá comienza a profundizar la idea. Para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y de trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Él hace énfasis acerca de lo que significa la esperanza del creyente y literalmente está hablando de manera específica que tiene que ver con el momento en que nosotros partamos de este cuerpo mortal y terrenal a la presencia de Dios. Nuestra esperanza es que seremos rescatados de una vida de pecado, de dolor e imperfección para una vida de gloria, gozo y paz eterna en la presencia del Dios verdadero, pero también en la presencia de su iglesia. Efesios 1, capítulo 11 y 14 dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria.
En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para la alabanza de su gloria. Efesios 1, 18, 22 dice: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo santo y cuán incomparable es su grandeza, es la grandeza, perdón, de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza a toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Romanos 5, 1 al 2. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Finalizo con Tito 3:7. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Dos palabras que se repiten una y otra vez en estos pasajes que hemos leído. El primero, obviamente, es la esperanza que tenemos, que apunta única y exclusivamente a la vida eterna, no a la ausencia, e iglesia amada, permítame ser enfático, no a la solución de los problemas que estás enfrentando y que vas a enfrentar. Nuestra esperanza es que Dios utiliza todo para su gloria, pero Dios quiere que realmente forjemos un absoluto y genuino desapego por lo que tenemos en esta tierra y no caer en el grave peligro de levantar ídolos en nuestra vida. Ahora, el segundo aspecto y la segunda palabra que involucra todo esto es la palabra gracia. Porque solo por su gracia y por su divina elección, literalmente como lo leímos, nos ha predestinado y nos ha otorgado el regalo de la salvación para ahora sí tener una esperanza eterna. Ahora permítame dar paso al segundo aspecto, en este versículo que Pedro habla en 1 de Pedro capítulo 4 versos del 1 al 2. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Y aquí es donde quiero hacer un alto. ¿En qué parte de nuestra Biblia o en qué lugar a nosotros nos sembraron la ridícula idea de que ser cristiano me exime de sufrir? De que ser cristiano me exime de enfermarme, de recibir malas noticias. Y permítame abrir, este paréntesis. No tiene ningún sentido, y absolutamente ningún sentido, que como dice precisamente Romanos capítulo 12 en el versículo 2, desarrollemos una vida donde nos amoldemos al mundo actual. Nos propone un molde de vida donde absolutamente todo el mundo lo único que trata de hacer es prolongar su vida sobre esta tierra. La medicina apunta a prolongar la vida de nosotros lo que más se pueda. Los cirujanos plásticos, y así puedo seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Hombres que se pintan las canas. Hombres y mujeres que se hacen cirugías para estirarse la cara. No está mal, no estoy acusando de pecador a nadie, en absoluto. Si te gusta, perfecto, o sea, no estoy diciendo que es pecado. Cuidado con eso, no lo estoy diciendo. Pero hay un deseo desbordante de vanidad que no tiene ningún sentido. Porque nadie quiere experimentar vergüenza. Mujeres que pareciera que cuando Dios las diseñó, es como que le están diciendo a Dios: Señor, te quedaste corto conmigo, necesito ponerme más de acá y más de allá. Hombres que literal, a mí me da risa hablarlo con mi esposa, a mí me empezaron a salir canas desde muy corta edad por una cuestión de genética, de herencia. Y había gente que me decía: ¿por qué no te pintas las canas de la barba? Y yo como no, que me voy a poner a perder tiempo en pintarme las canas de la barba, soy así, punto, Dios quiere que sea así.
O sea, puedo, Dios en el libro albedrío que me otorgó, me da la posibilidad de cuidarme, de hacer ejercicio, de alimentarme bien, está perfecto. Pero que haya un deseo desbordante de vanidad y un deseo desbordante por no querer abandonar este mundo y hacer todo lo que esté a mi alcance por prolongar mi vida sobre esta tierra, no tiene ningún sentido. Porque no es esa la esperanza que tenemos. Y hay gente que esa es su esperanza. Le temen a la muerte. Escuché al pastor y doctor R.C. Sproul, uno de los hombres más usados por Dios en el último siglo, literalmente en el cristianismo. Y una de las cosas que él decía, muchos cristianos que ya han llegado genuinamente a su caminar con el Señor, no es que le teman a la muerte, le temen al proceso de muerte. Porque como seres humanos, obviamente, si tenemos nuestra fe depositada en Jesús, no es que tenemos miedo a morir, tenemos miedo a experimentar dolor al morir. ¿Me sigue hasta acá? Y él hablaba acerca de ese pensamiento colectivo que se ha desarrollado en muchos, que realmente tienen una fe genuina. El problema es que hay personas que no tienen una fe genuina producto de que no conocen a su Dios, han levantado un ídolo, pero no al Dios verdadero, y su esperanza no es la vida que les espera, su esperanza es que Dios prolongue su vida lo que más se pueda sobre esta tierra. Eso es un problema, un gran problema. Porque en el momento en que yo empiezo a depositar mi esperanza en que mi vida sea prolongada más sobre esta tierra, es en el momento en que yo de una manera u otra estoy diciendo lo que me espera allá es peor de lo que puedo esperar acá. Y lo que puedo recibir acá es mejor de lo que puedo recibir allá. ¿Me sigue hasta acá? Puede haber buenas intenciones, por supuesto. Puede haber intenciones como, no, Señor, yo no quiero partir de este mundo, quiero ver crecer a mis hijos. Yo no quiero partir de este mundo, quiero envejecer junto a mi esposa. Señor, yo no quiero partir de este mundo, como lo decía Pablo, bueno, si tengo que partir, yo quiero partir, pero de ser posible yo me quisiera quedar para seguir predicando el Evangelio y ayudar a otros hermanos en la fe. Había buenas intenciones, pero muy diferente es cuando yo confundo la esperanza del cristianismo, que es Cristo mismo revelado, y en lugar de tener esperanza en la victoria que Cristo otorga y en quien es Jesucristo, mi esperanza es, y lo reitero, que mi vida se prolongue lo que más se pueda sobre esta tierra. Porque entre más conozco a Dios, iglesia amada, entre más conozco a Jesucristo, me doy cuenta de que este mundo es un mundo que hiede. Y es un mundo que Jesucristo prometió destruir. Sí, Jesucristo, si usted lee su Biblia, la palabra de Dios dice que va a quemar, a incinerar, pulverizar y desaparecer por completo este mundo. Y que Jesucristo no va a volver por segunda vez como un Dios hippie montado arriba de un caballito gritando amor y paz. Jesucristo dice que va a venir con fuego, con ira y que va a exterminar absolutamente todos. Y como lo acabamos de leer, cuando Él vuelva a su pueblo, su iglesia, a los que ya murieron resucitarán y los que no serán llevados y arrebatados con Él. Y no sé usted, pero yo muchas veces he orado por eso y digo, Señor, que esta sea la última generación porque no me quiero morir. Si es posible, quiero que ser de esos que, ay, que me arrebataron. Y me encontré con Edgar en el cielo y yo, Y uno va subiendo y es que, ay, mira fulanito, cómo era de espíritu. Mira menganito, venía todos los domingos, chao. Obviamente no va a haber tiempo de eso. Estoy molestando, pero es realmente lo que quisiéramos experimentar, por temor a experimentar esas cosas. Pero la mentalidad correcta frente a lo que la palabra de Dios quiere sembrar en nosotros cuando se trata de esa esperanza, es que nosotros no podemos pretender que Dios prolongue nuestra vida sobre esta tierra porque no solo tenemos miedo a partir o a sufrir, sino que realmente consideramos que es mejor nuestra vida aquí. Porque no conocemos otra cosa hasta que nos encontramos cara a cara con el Señor. ¿Me sigue? Y es totalmente diferente a la filosofía y al pensamiento colectivo que promueve este mundo. Vive y encuentra tu mejor versión aquí y ahora. Vive y encuentra tu libertad financiera aquí y ahora. No pospongas para mañana, sé tu mejor versión hoy. Yo quisiera abrirle los ojos. Si tú esperas que de un cuerpo caído y que hemos sido destituidos de la gloria de Dios, de una naturaleza pecaminosa, puedas encontrar tu mejor versión, decir al que está a tu lado, suerte con eso.
porque no va a pasar, porque es un ideal y es una mentira que el mundo vende. Nuestra mejor versión siempre va a estar en la vida eterna, con una nueva naturaleza, con un cuerpo glorificado y con todo lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Esa es mi esperanza, no que mi vida se prolongue en esta tierra. No que cuando me enferme el pastor llame a los ancianos, como dice la palabra, me echen un baño de aceite de camión, me pongan manos y me sane. Porque si Dios quiere que pases por ahí y yo pase por ahí, vamos a tener que pasar por ahí. Por eso Juan 16:33 dice, Jesucristo mismo hablando, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán ¿qué? Ok, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿Cómo yo puedo tener esperanza en quedarme en un lugar que Jesucristo se propuso vencer? Jesucristo está poniendo al mundo en un plano enemigo. Jesucristo no habla en un mundo que me propuse conquistar en amor. Jesucristo pone al mundo en un plano que tuvo que vencer. Porque es un mundo que, como dice la Escritura, está gobernado por un príncipe que se llama el príncipe de las tinieblas. Y Dios quiere y quiso que así sea. Yo no puedo hacer de este mundo ese mejor lugar. Por eso el segundo aspecto que Pablo enfatiza en Romanos 12:12 dice, pacientes en el ¿qué? En el sufrimiento. Si me puedes ayudar, David, Romanos 12:12, nuevamente. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento. Si la palabra de Dios dice que debemos ser pacientes en el sufrimiento, no es una noticia, aunque para muchos puede ser un baldado de agua helada, el sufrimiento forma parte de la vida cristiana. No podemos hacer de nuestro paso por la tierra nuestro paraíso. Esa es una de las filosofías que más está permeando la iglesia actual y que más promueve este mundo. Primera de Pedro 4:1-2 dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. El pastor y ministro David Paul Tripp dice lo siguiente, las enfermedades que te infectan sirven para recordarte que este mundo no es el paraíso. Pero también dice, ten esperanza, ya que el paraíso vendrá. Y deja de pedirle a este mundo caído que sea el paraíso que nunca podrá ser. Otro pastor dijo que cada momento de desesperanza y cada momento de crisis, de ansiedad, de enfermedad, de escasez, cada problema y aflicción que ya Jesucristo había prometido que enfrentemos cuando llegan a nuestra vida es un timbre que suena a nuestra puerta y nos dice, ¿qué lugar ocupa Cristo? ¿Qué lugar ocupamos nosotros? Es un timbre que nos dice, tu esperanza no está aquí. Es un timbre que nos dice, no temas porque yo ya vencí. Es un tema que nos dice, pon tu esperanza en mí porque aquí solo estás de paso. Primera de Pedro 4:12, por eso dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuese algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Y maravillosa y hasta irónicamente la única manera de desarrollar la facultad y la virtud de tener paciencia, pero también de tener una esperanza firme en medio de un mundo que vive en caos y apartado de Dios, donde experimentamos duda, ansiedad, temor, dolencias físicas. La única manera de sobrellevar esto es en la presencia de Dios. Y nosotros queremos desarrollar paciencia, dile al que está a tu lado, busca a Dios. ¿Quieres tener esperanza en momentos adversos? Busca a Dios. El camino del cristiano es una constante búsqueda de Dios. Por eso el libro de Jeremías, dice el profeta Jeremías 29:13-14, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los haya dispersado y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor.
El profeta Jeremías se encontraba en una de las tantas y tantas y tantas y tantas y tantas circunstancias y situaciones por las que pareciera que el pueblo de Israel jamás se cansó de pasar. De cautiverio en cautiverio, de esclavitud en esclavitud, de dispersión en dispersión, por causa de apartar su corazón de Dios, de relacionarse con costumbres extranjeras de otras naciones y comenzar a vivir fuera del plan de Dios, adorando otros ídolos y adoptando costumbres fuera de las que Dios había establecido para llevar una vida de santidad y una vida de pureza, una vida de dependencia a Dios. Entonces el pueblo de Dios se encontraba en una situación y Dios tenía todo el tiempo, si usted lee el Antiguo Testamento, que recurrir al mismo patrón. El pueblo de Dios se desviaba, el Señor enviaba un profeta. El pueblo de Dios se desviaba, el Señor enviaba un libertador. El pueblo de Dios se desviaba y así era todo el tiempo. Y cuando yo leo el Antiguo Testamento muchas veces me vi reflejado ahí y de hecho la palabra de Dios más adelante en el Nuevo Testamento dice que Él dejó escrito y estipulado el ejemplo del pueblo de Dios para que nosotros no hagamos y no repliquemos lo mismo. Y aún así, lamentablemente, muchas veces lo hacemos. Lo que nos muestra es que el corazón del hombre ha sido siempre igual. El único problema que tenemos en el año 2024, en este momento de la historia, como dijo un pastor, es que el corazón del hombre siempre ha sido igual, con tendencia a pecar. El problema es que en este tiempo las posibilidades de pecar han aumentado. El corazón del hombre sigue igual, pero las ofertas son mucho más altas. Hoy la industria de la pornografía está en todos lados. Hace poco creo que fue que le mostré a mi esposa con un poco de risa y de ironía, pero con mucha ira. Estaba scrolleando en mi Instagram, mirando varias cosas y lo que más me sale en mi Instagram son publicaciones de perros Akitas, porque yo tengo un perro Akita, de bateristas y de música y cosas de predicaciones. Y no sé por qué me salió un anuncio de una mujer anunciando un coso para la dentadura, para los dientes, de no seguro dental, sino de transformar tu sonrisa y hacerte la ortodoncia. Lo que me llenó de mucha ira es que la vieja salió, y perdón que lo diga así, o la dama, salió a casi semidesnuda para anunciar un coso de dentadura, exhibiendo todo el cuerpo. Así es que, la dentadura, y la cámara no le mostraba la dentadura, la cámara iba por otro lado. Lo mismo una publicidad anunciando cosas, productos para niños. Lo mismo una publicidad para anunciar un carro, lo mismo una publicidad para anunciar esmalte de uñas, lo mismo una publicidad para anunciar producto para el pelo. Todo está completamente permeado de pornografía, absolutamente todo. Vamos y salimos, estamos en un centro comercial y salimos del parqueadero y tenemos un letrero grande como esta pared de 4 o 5 mujeres desvestidas o desnudas prácticamente exhibiendo un producto de ropa interior. Eso es como que una persona que tenga un problema con el alcohol todos los días se suba a alguien con una botella en la mano y le diga, hola, buenos días, ¿cómo estás? O sea, es que no tiene sentido. El mundo en el que estamos está tan dañado que nosotros es irónico como muchas personas siguen poniendo en sus estados de redes sociales, ayúdame a cambiar el mundo. Eso es ridículo. Nadie va a cambiar nada, porque la palabra de Dios se va a cumplir. Y la palabra de Dios dice que Él va a exterminar absolutamente todo y que va a salvar solo a aquel que hayan creído en Él, que hayan depositado su esperanza en Él para vida eterna, no para solución de problemas momentáneos en la tierra. Aunque Dios puede glorificarse y puede sanar como sanó al enfermo, al leproso, al endemoniado, claro que sí. Pero la cosa más importante es que Dios quiere enseñarle al creyente a formar un verdadero y un genuino desapego de este mundo y generar una genuina dependencia de su presencia. Eso significa tengan esperanza y sean pacientes en el sufrimiento. Iglesia amada, si Jesús dijo que íbamos a padecer, vamos a padecer. Tal vez no nos toque padecer en el Coliseo romano y que tú y tus hijos y tu familia sean aserrados, quemados, colgados, decapitados, atravesados por una lanza, una espada, mientras otros se burlan, te escupen y te tiran fruta y cosas por decirte que eres cristiano. Que disfruten viendo cómo tus miembros son desmembrados por un león, por un tigre, porque eres cristiano. Tal vez no te toque pasar por ahí. Que te corten la cabeza por profesar y declarar que eres cristiano, o en Medio Oriente te sienten, te entierran en la tierra y literalmente te hagan daño por profesar que seas cristiano. Eso está pasando hoy y ha pasado a lo largo de la historia. Tal vez no sea ese el problema.
Tal vez no sea eso. Tal vez el problema más grande que muchos están enfrentando es que siguen haciendo de este lugar el paraíso de sus vidas y Jesucristo no es su esperanza. Su esperanza es poder vivir su mejor vida hoy y aquí. Y eso es un problema, porque eso revela que aún nuestro corazón no ha conocido al Dios de la palabra. Esto se traduce a que Dios no quiere que vivas buenos momentos en absoluto. Eso se traduce a que Dios nos puso en esta tierra para sufrir. No es así tampoco. Pero cada una de esas circunstancias están ahí, como dijo este hombre, como un timbre para recordarnos que este mundo no es nuestro hogar. Oro por ellos, dijo el Señor, porque están en el mundo, pero no son del mundo. Por eso Jeremías dice estas palabras que Dios le pidió que diga. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y el Señor dice y afirma, me dejaré encontrar. Y el tercer aspecto, en Romanos capítulo 12, verso 12, dice, perseveren en la oración. Es imposible desarrollar una esperanza genuina en el Señor. Y es imposible siquiera ser paciente en el sufrimiento cuando, como lo compartí hace poco, somos impacientes hasta para hacer una fila en el éxito. Somos impacientes para hacer una fila en el de uno. Somos impacientes en los domingos cuando vamos a venir en familia y él o ella tarda en arreglarse. Somos impacientes en diversas circunstancias. Ahí vi, como en la primera reunión, cuando dije eso, no falta el codazo o el que le dice al lado, ¿sí ve usted? Siempre pasa. Circunstancias o momentos de nuestra vida donde nuestra paciencia es probada. El problema es que hace poco le decía a mi esposa, en un momento, estaba muy estresado, estaba muy cansado y me molesté, pero no me molesté mal, fue como una especie de frustración. Llegamos a un de uno, todo era un caos. Y recuerdo yo bien cansado, habíamos salido de servir acá en la iglesia, teníamos sueño, nuestro hijo de 2 años y medio ya cansado, con ganas de dormir, y, y mi esposa se ríe. Y yo le digo, ¿de qué te reís? Es que a Dios le gusta tratar la paciencia con sus hijos. Y yo, uy, no, pero yo sé, pero después vi una publicación que decía, Señor, yo sé que te gusta tratar conmigo, pero yo también aprendo a las buenas. Entonces, y uno es como, bendito Dios, cómo nos cuesta cuando la paciencia es tratada. Pero lo más difícil es cuando la paciencia es trabajada en el sufrimiento. Porque pareciera que el sufrimiento se prolonga. Y lo que va a durar unas horas, para nosotros pareciera que estuviera durando días o años. Porque no queremos experimentar eso. Técnicamente, ni siquiera tal vez fuimos diseñados para eso. Fuimos diseñados para vivir en Él, en libertad, en gozo. Yo creo que una de las primeras cosas que voy a hacer cuando llegue al reino de los cielos, no sé, creo que voy a mirar rayado a Adán y a Eva. Es lo primero que voy a hacer. Pero nosotros nos ponemos en los zapatos de ellos y si evaluamos nuestra vida, sin importar la cantidad de años que hayan transcurrido, no somos mejores. Vivimos en un constante estado de caída y de pecado. Y el que el Señor quiera desarrollar paciencia en el sufrimiento solo es posible y esperanza para la vida futura si hay un corazón que se esfuerza por buscar al Señor. Y permítame leer lo que dice el libro de Colosenses capítulo 4, versículo 2. Porque no podremos tener esperanza sin una vida de oración, no podremos desarrollar paciencia sin una vida de oración. Si no hay oración, no pasará o nos pasará, perdón, lo mismo que el pueblo de Dios en los tiempos de cautiverio. El pueblo se aparta del Señor, Dios usa gente y utiliza formas de acercarnos a Él, pero son más que momentos. Colosenses 4:2 dice, dedíquense a la oración y perseveren en ella con agradecimiento. Voy a leer muchos pasajes realmente para que usted entienda algo, pero permítame decirle y contarle algo rápido para que pueda entender un poco más. En la etapa en la que nos encontramos como papás, con mi esposa, nuestro hijito ya tiene poco más de 2 años y medio, como le decía, y nos está pasando algo que seguramente los que ya son papás hace mucho y tienen más de un hijo e hijos grandes han vivido esto. Y es que ustedes están seguros o estamos seguros de lo que permitimos que nuestros hijos consuman o aprendan. Pero hay momentos donde decimos como, ¿y este o esta de dónde aprendió eso? Entonces, por ejemplo, nuestro hijo
hace poquito le dijo a uno de sus abuelos, déjame en paz. Y yo, como este pelado, ¿de dónde sacó eso? Y yo, si ven, le dije a mi esposa, si ves, ¿por qué no me puedes decir eso delante de él? No, mentira. Yo le dije, ¿cómo que déjame en paz? ¿De dónde sacó eso? Mi hijo todos los días, todos, se levanta, va y nos despierta a mí, a mi esposa. Él es el despertador de nosotros. Y dice, papá, vamos a jugar, juega conmigo. Yo voy y juego con él, o mi esposa. Y estábamos jugando en estos días y agarró unos muñecos que él tiene para jugar y empezó, papá, tú agarra este. Bueno, yo agarré ese y le agarré el otro y me dice, te mataré. Y yo, ¿de dónde sacó? Manuela hizo así, ¿vos qué le estás enseñando? Y yo no le estoy enseñando nada. Yo no le di, es más, eran unos juguetes que nada que ver, como que hijo, ¿de dónde sacaste te mataré? Y él se ríe. Y, y nos empezamos a dar cuenta de cosas que uno dice, ¿de dónde sacó eso? ¿Por qué lo digo? Porque pues obviamente ante circunstancias así, lo que uno recurre es a lo lógico, obedeciendo lo que Dios nos pide y es corrige al niño, corrígelo. Y le corregimos y le decimos, eso no está bien, Jere, no hagas eso, no puedes hablar así. Y es una y otra vez. Él está en el proceso de aprender ya a ir al baño y ya soltar el pañal. Pero hay veces que hemos tenido sorpresas y la mamá sobre todo, ahí no, hijo, es acá, y una y otra vez. Y lo digo porque absolutamente todos los que estamos acá hemos disfrutado de la experiencia de ser educados y corregidos por autoridades, sean padres o tutores. Y no ha sido una, sino tal vez cientos de miles de veces que nos han tenido que decir más de una vez no a una cosa. ¿Se identifica? El tema a lo que apunto es que cuando te dicen reiteradas veces eso no, es porque eso que estás haciendo no solo lo tienes que hacer, sino que esa orden es importante. Y lo digo porque cuando Dios dice en su palabra más de una vez, haz esto o no hagas eso, es porque Dios quiere ser enfático, no es algo que Dios esté tomando a chiste. Y ni siquiera es un consejo. Lo dice de forma clara, imperativa y como un mandato. Y lo primero que comienza diciendo es en Colosenses 4:2, diga conmigo, dedícate. Cada uno de los que estamos esta mañana hemos invertido tiempo de nuestras vidas en algo a lo que hoy podemos llamar profesión. Hoy tal vez los recursos que llevas a tu hogar, que utilizas para comprar la ropa que te pones, el alimento que llevas a tu boca, las vacaciones o lo que sea, el transporte en el que vienes, es producto de que hubo una siembra para que hoy te puedas dedicar a algo específico. Eso es lo que Dios quiere cuando dice dedícate a la oración. Y voy a abrir un paréntesis así muy grande, porque la oración no es un tiempo que muchos mal han llamado devocional. ¿Han escuchado esta palabra? Si llevas años en el cristianismo la has escuchado seguro. Haz tu devocional. Estoy diciendo que eso está mal, para nada. Lo que estoy diciendo que está mal y que no es lógico, coherente y objetivo es que cuando Pablo habla en el libro y dice, y el Señor inspira a este hombre y dice, dedícate a la oración. Si yo me voy a dedicar a algo, no puede ser algo que haga por un breve tiempo en una vez en el día. Señor, hoy es lunes. Bueno, 15, 20 minutos de oración, ya está. Me aseguré que todo lo demás en el día sea bendecido. Cuando la palabra de Dios dice, dedícate a la oración, es, como decía don Ramón, la misma palabra lo dice, dedícate. Es hacerlo todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Irónicamente, iglesia amada, y espero no herir a nadie, hay gente que ni siquiera lo hace en la mañana, no lo hace nunca. No lo hace nunca. A mí me ha pasado, por ejemplo, que saco a mi perro a caminar todas las mañanas o en las tardes o en las noches, y siempre que estoy solo, para mí siempre es un buen momento para orar. Siempre, siempre. Entonces me ha pasado que gente me mira y se ríe, gente me ha dicho, sí, ¿qué me dijo? Y en realidad yo no iba hablando con nadie, yo iba orando. Voy orando en mi auto, voy orando, me pongo a orar cuando estoy dictando una clase, estoy orando antes y después de hacer algo en la iglesia, estoy orando con mi familia, oro
Me dan ganas de orar todo el tiempo, sobre todo porque oro porque no me siento bien. ¿Me sigue hasta acá? Porque experimento a veces ansiedad, angustia, dificultad, estoy preocupado por una cosa y por la otra, y doy gloria a Dios y gracias a Dios por eso, porque cada momento es un momento oportuno para orar. La oración no es un tiempo mañanero. La oración es una forma de vida a la que Dios nos llama. Por eso en Colosenses dice, dedíquense en la oración, y no solo usa la palabra dedicarte, sino que luego continúa con la palabra perseveren en ella. No es un acto esporádico o un acto rutinario que yo separo en un momento específico dentro de los 365 días o dentro de las 4 semanas del mes o dentro de los 7 días de la semana o dentro de las 24 horas de cada día, donde yo digo, este ratito es para orar. Iglesia amada, no es eso. Dios busca una vida de oración. Salmo 5:3. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Salmo 34:15. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Efesios 6:18. Oren en el Espíritu. ¿En todo qué? No solo en momento de aflicción. Con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en la oración por todos los santos. Me ha pasado, y lo he escuchado frecuentemente, como testimonio de vida de otras personas, y que lo he vivido yo, que en algún momento de nuestra vida orar es aburrido. ¿Le ha pasado? Que quieres orar y sientes que la oración no pasa del techo, que estás aburrido de orar por las mismas cosas. Yo recuerdo en un momento de mi vida que siempre oraba por el trabajo, por mi familia, por mis sueños y por no enfermarme. Y ya era como que, había alguna meta o algún objetivo a corto plazo y era, ore por eso, ore por eso, ore por eso, ore por eso. Antes de conocer a la persona o cuando empecé a conocer a la persona que hoy es mi esposa, ore por ella, ore por ella, ore por ella y ore por ella. Y orando como un loro todos los días por lo mismo. ¿Está mal? No. Pero había días en que me levantaba y me daba física, espiritual y emocional y mental pereza, porque decía, otra vez te voy a decir lo mismo. Yo ya no sé, como que no le encuentro sentido. Hasta que entendí o pude experimentar de alguna manera en mi vida lo que dice Efesios, perseveren en oración por todos los santos. Iglesia amada, cuando no sepas por qué orar, ora por alguien. Cuando no sepas por qué orar, porque nuestra tendencia a orar, bien el Señor nos compara como ovejas, lo he dicho muchas veces, Señor, dame, saciame, satisfáceme, ayúdame, curame, bendecime, prosperame, y todo es lo mismo. Y cuando la oración constantemente se centra única y exclusivamente en lo que yo considero que yo necesito, es el momento en que Dios pasa a ocupar el lugar de un ídolo y no el lugar de Dios. Y cuando no sepas por qué orar, porque estás cansado, cansada de orar por lo mismo, ora por otros. Y cuando te digo ora por otros, no es que salgas como un loco a la calle a imponerle manos a todo el mundo y voy a orar por ti, voy a orar. No, no, no. En la puerta, en tu cuarto, cierra la puerta, como dice la Escritura, busca al Padre que está en lo secreto, Él te recompensará en público, eso dice la palabra, pero cuando ores y no sepas por qué orar, ora por otros. Pero no ores por otros no solo porque no sabes por qué orar, ora por otros porque Dios te manda a que ores por otros. Y cuando Dios nos pide que oremos por otros, lamentablemente, pero también maravillosamente, nos pone ante la encrucijada de que si no tenemos por qué orar por otros, es porque no te estás relacionando como Cristo le pide a la iglesia que se relacione entre sí. Señor, no sé por qué orar hoy, estoy cansado, no encuentro motivo para orar. Ok, ora por la hermanita Laura que le diagnosticaron un cáncer. Ora por don Edgar que le diagnosticaron un cáncer, como contaba Edgar hace poco, y Dios lo sanó. Ora por nuestro amigo Filomeno, que lo acaban de despedir del trabajo. Ora por la hermana Petronila, como dice el pastor, que la hija entró en depresión y está en estado de drogadicción. Ora por Esther. No, pues no sé, no tengo nadie. ¿Por qué ora? Porque no conozco a nadie de mi iglesia. Estás en un gran problema. Porque Jesucristo va a venir por una iglesia, no por islas. Estás en un gran problema. Porque Jesucristo nos llama a ser un cuerpo.
no a ser individuos independientes. Jesucristo nos llama a ser la iglesia, y la iglesia de Cristo es una iglesia que ora y es una iglesia que se relaciona. Estas palabras son ásperas, es más, son estorbosas para muchos, pero es lo que dice la palabra de Dios. Perseveren en la oración por todos los santos. Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esa es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Sé que muchos hemos estado en esa situación y le preguntamos a Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida en esta situación específica? ¿Le ha pasado? Recuerdo hace muchos años cuando quería ennoviarme con la persona que hoy es mi esposa y yo le preguntaba, ¿es tu voluntad? ¿Es tu voluntad? ¿Es tu voluntad? La única voluntad que Dios quería es que yo orara y estuviera lo suficientemente cerca de Él para que el día que Dios trajera a la mujer que iba a ser para mí, ella tuviera la confianza y la seguridad de que Dios iba a poner al lado de ella un hombre de Dios. Y la seguridad por la que yo también debía orar era para que fuera a poner a mi lado una mujer de Dios. ¿Me sigue hasta acá? No alguien que tome decisiones apresuradas y después seamos la fotocopia una y otra vez de lo que hay allá afuera. Hombres carentes de hombría y mujeres, como dice la Escritura, que en lugar de ser mujeres sabias que edifiquen el hogar, son mujeres necias que con su mano la destruyen. Ese es el problema. Esa es la sociedad que tenemos. Porque seguimos construyendo y alimentando iglesias de cristianos que no oran, que se conforman con ir a la iglesia, iglesia amada, pero no entienden lo que significa ser la iglesia de Cristo. Primera de Timoteo 2:8, quiero pues que en todas partes los hombres oren, levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Otra cosa preciosa por la que Dios nos pide que perseveremos en la oración. Si hay algo que deteriora, iglesia amada, nuestras familias, si hay algo que deteriora nuestros noviazgos, si hay algo que deteriora nuestros matrimonios, si hay algo que deteriora nuestros corazones, si hay algo que desmembra, destruye y daña la iglesia y las congregaciones, como hay un nuevo amanecer y como tantas miles y millones que existen alrededor del mundo y las destruyen de adentro hacia afuera, es el rencor, el enojo, la contienda y la incapacidad de poder resolver las cosas a la luz de la palabra. Porque siempre va a ser más fácil culpar a otro. Siempre va a ser muy fácil salir huyendo, decir yo me voy de aquí por esto, por aquello. Iglesia amada, dile al que está a tu lado, Dios te llama a restaurar. Claudicamos, posponemos y fracasamos continuamente en los dos mandamientos importantes que Dios estableció. Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. No es posible vivir el modelo de Cristo y conforme el propósito y la voluntad de Dios si ese Dios no gobierna nuestras vidas. No es posible que los matrimonios se restauren. No es posible que nuestros hijos no es que vean un hogar perfecto. No, yo necesito que mi hijo Jeremías vea un matrimonio imperfecto. Y necesito que él vea que en esa imperfección Dios se glorifica. Cuando ve que sus padres se hieren, cuando ve que sus padres no están de acuerdo y no se ponen de acuerdo porque creen que el padre es un machista autoritario que como es el sacerdote del hogar se hace todo lo que yo digo, o porque yo soy el pobrecito manguneado que mi mujer es la fiera del hogar, entonces hace todo lo que ella dice. No, yo necesito que mi hijo vea la imperfección de mi hogar para que pueda ver a Cristo cuando sus padres dicen, te amo, me perdonas. Y seguimos adelante. Que vea y que crezca en un lugar donde hay imperfección, donde no hay una incoherencia, donde yo le estoy vendiendo a mi hijo que dos personas imperfectas pueden construir un hogar perfecto. Eso no pasa. El único que puede construir eso es Jesucristo. El único perfecto, sin pecado, sin mancha. Y necesitamos eso, no podemos permitir, como dice la palabra, que raíces de amargura broten. La ausencia de una vida de oración nos garantiza un estado de orgullo y de fracaso inminente. Nosotros necesitamos revestirnos del vínculo perfecto, que es ¿cuál? El amor, dijo Jesús. Y el amor, no un amor fingido, como dice la Escritura, un amor que es probado y un amor que se hace evidente. Usted quiere saber si lo aman y quiere saber si amas a alguien. Date la oportunidad de que te ofendan y que te traicionen. Dale la oportunidad a otro de experimentar cuando tú lo ofendes. Porque nosotros vamos a fallar, fallamos constantemente.
lastimando e hiriendo a otros, y también otros nos hieren. Pero Dios nos llama a una vida de oración para ser facultados por Él, para que cuando tengamos que decir, perdóname, fue mi culpa, o cuando alguien venga y te diga, te pido perdón, sea cual sea la posición, estemos preparados, capacitados y facultados por el amor de Cristo para proceder como Cristo nos pide que lo hagamos. Una vida que no ora, filtra todo por su orgullo, no por la palabra de Dios. Filipenses 4, 6 al 7. Y es uno de los versículos que creo que más ha sostenido mi vida en lo personal, en los momentos más difíciles. Y es uno de los pasajes que quisiera que usted pueda atesorar. Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Una vida de oración refleja dependencia de Dios. Una vida de oración refleja que quiero recibir lo que Dios quiere darme y no lo que yo quiero. Muchos buscan a Dios pero no quieren lo que Dios ofrece. Usan a Dios para pedirle lo que este mundo dice que necesitamos. Una vida de oración garantiza paz para el creyente. Una vida de oración sostendrá nuestra vida en los momentos más oscuros. Una vida de oración nos llevará a descansar en aquel a quien por su gracia hoy podemos llamar Padre, Señor y Salvador. Una vida de oración no es un capricho. Una vida de oración no es solo una opción. Una vida de oración, iglesia amada, es una necesidad, y solo en unos pocos la vida de oración es un deleite. No oramos, iglesia amada, y quiero que atesore esto. Tú y yo como cristianos no oramos para cambiar la voluntad de Dios. Nosotros oramos para aceptar la voluntad de Dios. Por eso Mateo, en el capítulo 26, verso 39, quiero compartir este versículo, sobre todo en la primera etapa de mi juventud, cuando empecé a conocer al Señor. Este versículo a mí me causaba pánico y me ocasionaba muchos problemas en mis emociones, en mi fe, en mi mente, porque yo asociaba este pasaje con un no rotundo de Dios. Permítame leerlo. Dice, Él se adelantó un poco más e inclinó su rostro en tierra mientras oraba. Está hablando de Jesús horas antes de ser entregado para ser crucificado, para ser lacerado, escupido, avergonzado y literalmente para ser abandonado por el Señor. Y dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, Él dice, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, cuando yo recuerdo que leía este pasaje, siempre pensaba que la voluntad de Dios, aunque la palabra de Dios dice que era buena, agradable y perfecta, y se usaba este pasaje bíblico como muletilla, como cliché o como lo que sea, no importa si tienes que sufrir, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y yo sí, pero no quiero sufrir. Y cuando veía este pasaje de Jesús orando de esta manera, lo que empezó a forjar en mí fue un modo de pensamiento de que la voluntad de Dios siempre se opone a lo que yo espero. No sé si le ha pasado o coincide conmigo. Llegamos a un punto en nuestra vida cristiana y a vivir nuestra vida de oración, donde a veces es como que, Señor, ¿para qué oro si sé que vas a hacer todo al revés de lo que yo te estoy pidiendo? Y si tenemos esa manera de pensar, y si creemos que Dios siempre va a hacer las cosas de una manera diferente a las que nosotros esperamos, eso, iglesia amada, tiene que ser una garantía. Porque no hay acto de Dios que carezca de perfección. Y porque no hay decisión de Dios que carezca de amor genuino por sus hijos. Y si Dios quiere que pases por ahí, gracias, Señor, porque tú te vas a glorificar. Y si Dios no quiere que pases por ahí, gracias, Dios, porque tú te vas a glorificar. Hace muchos años, recuerdo que estaba orando por la persona que hoy es mi esposa. Y queríamos ponernos de novios, pero sabíamos que no era el tiempo. Y mucha gente se oponía a eso. Y yo recuerdo que estaba orando en mi cuarto llorando. Y oraba y estaba llorando en la noche. Y un día entró mi papá y él sabía por qué estaba llorando y sabía por qué estaba orando.
Y recuerdo que él se acercó, se inclinó. De hecho, yo guardé eso en mi celular desde ese día porque marcó mi vida. Y él me dijo que sabía por qué estaba orando y por qué estaba llorando. Y él me dijo, si es la voluntad de Dios, esto va a pasar. Y ni cielo, ni tierra, ni mar, ni aire, ni ninguna cosa creada se va a oponer y va a poder impedir que se cumpla lo que Dios ya tiene preparado para sus vidas. Y si esa es la mujer para ti, va a pasar. Pero descansa en el Señor, porque lo mejor que puede pasar es que si esa no es la voluntad de Dios, no va a pasar. Y eso va a ser una bendición para los dos. Esas palabras consolaron mi corazón. Y luego viví lo mismo cuando quise entrar a la universidad, viví lo mismo cuando quise un trabajo, viví lo mismo con mis sueños. Y dije, Señor, si esto es lo que tú quieres para mí, gloria a Dios. Pero si no es algo que no quieres para mí, no permitas que me robe la paz. Porque ya no se convierte en un deseo, se convierte en una obsesión. Y si eso se ha convertido en una obsesión, es literalmente la alarma que te dice eso es un ídolo. Y si eso es un ídolo, Dios no está ocupando el lugar que le pertenece por derecho. Y si eso está pasando, no solo estás pecando, tu vida está en peligro. Y necesitamos que Dios se siente en el corazón y gobierne la vida del creyente. Y podamos decir confiadamente, Señor, si es posible, pasa de mí esto. Pero no quiero que se haga lo que yo quiero. Quiero que se haga tu voluntad. Y solo eso es posible cuando entendemos cuál es nuestra esperanza. No es no pasar por ahí. Es que a pesar de que tenga o no tenga que pasar por ahí, mi esperanza está en que el futuro, la resolución de ese futuro ya está garantizada y es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Esa es nuestra garantía. Donde estás hoy, donde estés mañana, a donde Dios te vaya a llevar, en donde vayas a tener que atravesar por terrenos escabrosos, por una barca en una tormenta que azota y va a poner a prueba si tu vida está edificada sobre la arena o sobre la roca. Tu garantía absoluta es que tu esperanza sea Él, que Él te pueda facultar para ser paciente en el sufrimiento, a través de una vida de oración poder decir gracias Señor, porque tú sostienes mi vida, estoy donde tú quieres que esté y estaré donde tú quieras que esté el día de mañana. Que no se haga tu voluntad, sino la mía, porque para los que te aman, todas las cosas, y escuche bien iglesia, todas son todas, tus fracasos, tus pecados, tu presente, tu todo, absolutamente todas las cosas cooperan para el bien de quienes aman a Dios. La pregunta es, ¿qué tanto deseo amar a Dios? El resultado, la respuesta de esto es muy sencilla. ¿Qué tanto tiempo estás invirtiendo en tu día a día para buscarlo y encontrarte con Él? Como dijo Jeremías, si me buscan de todo corazón, me hallarán. Si no, quiero abrirte los ojos y decirte, el Dios que crees que estás adorando es un ídolo, no es el Dios de la Biblia. Y no podemos ser ilusos, creyendo, viniendo a Dios, esperando que Él nos recompense solo por venir a la iglesia un domingo. Congraciarnos con Dios como si entonces estamos poniendo a Dios en un plano donde Dios no es omnisciente, o sea, donde Dios no sabe todo, donde Dios no sabe con qué intención nos congregamos, con qué intención hacemos lo que hacemos. Dios conoce todo de mí. Y lo mejor que puedo hacer es caer ante su presencia y decirle, Señor, aquí estoy. Quiero que se haga tu voluntad. Quiero pensar como tú quieres que tú pienses. Quiero hablar como tú quieres. Quiero ver como tú quieres. Quiero vivir como tú quieres. Quiero que se haga tu voluntad en mi vida. Quiero tener esa esperanza de la vida que me espera en ti. Quiero ser paciente en los tiempos de adversidad y ayúdame a perseverar en una vida de oración. Porque te necesito más que ayer. Permíteme orar. Señor Jesús, gracias por esta mañana. Gracias por permitirnos predicar tu palabra preciosa, que es vida, que es poderosa, que es eficaz. Señor, gracias por tu misericordia. Señor, gracias en el nombre de Jesús por permitirnos ver a la luz de tu palabra nuestra necesidad tan grande de tu presencia. Señor, ayúdanos realmente a generar una dependencia tan grande por ti,
y una necesidad, un hambre y una sed tan genuina por tu palabra y tu presencia. Señor, que no haya un apego desbordante y desesperado por las cosas que este mundo ofrece, cuando tú conoces bien nuestras necesidades. Tú sabes bien lo que necesitamos y todo esto lo ponemos delante de ti. Ayúdanos a desarrollar una fe genuina, una fe, Señor Jesucristo, que no titubee ni tambalee cuando tú quieras que los vientos y las tormentas golpeen la barca de nuestra vida y podamos ver que tú estás ahí. Aunque creamos que estás durmiendo, nuestra garantía es que tú estás ahí. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a alegrarnos en esta esperanza preciosa de vida eterna que tenemos en Cristo, a ser pacientes, Señor, y que nuestra fe no tambalee en los tiempos de adversidad y de aflicción, que podamos permanecer, que no sea negociable nuestra fe, que no hagamos trueques contigo, que no hagamos las cosas esperando recibir algo de ti, porque tú ya diste todo en el Calvario. Ayúdanos a perseverar en una vida de oración. Oh Señor, yo te lo pido. A veces somos débiles, a veces nos cuesta. Señor, trae a nuestras vidas esa necesidad genuina por orar, por buscarte, cada motivo de oración cada día, para que no solo se convierta en una disciplina, sino que se convierta en un deleite estar en tu presencia. En el nombre de Jesús te pedimos esto, amado Señor, y te damos gracias por la oportunidad y por la bendición que nos das de adorar tu nombre en este lugar. Amado Señor, y en una sencilla oración con música en esta mañana, queremos terminar este tiempo declarando nuestro amor y nuestra necesidad por ti, buscándote, Señor Jesucristo, y corriendo a tus brazos, precioso Dios. Llena nuestros corazones a rebosar de tu presencia. Esperanza nuestra y victoria nuestra eres tú, Jesús. Yo te busco y yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe en mí adoración. Decimos a ti, te anhelo, te necesito. Te amo más que a mi ser, Señor, te anhelo, te necesito, te amo
haga resplandecer su rostro sobre ti, que Él tenga de ti misericordia y Él alce su rostro sobre tu vida y Él ponga en ti su perfecta y su preciosa paz. Dios te bendiga y un nuevo amanecer, y gracias por compartir con nosotros. Dale un aplauso al Señor. Muchas gracias.